La fuga del Chapo Guzmán, 2015. La noche del 11 de julio de 2015, dentro de una de las prisiones de máxima seguridad más vigiladas de México, un hombre que el mundo entero creía completamente controlado, estaba a punto de desaparecer sin dejar rastro. Ese hombre era Joaquín El Chapo Guzmán. De donde yo soy, que es el municipio de Badiraguato, yo me crié en un rancho que se llama La Tuna. Por allá hasta la fecha no hay fuentes de trabajo. Líder del cártel de Sinaloa, prisionero en la celda número 20 del penal del Altiplano. A las 8:37 de la noche, él simplemente estaba acostado, viendo una pequeña televisión. El Chapo Guzmán está acostado viendo su mini televisión. Como si nada extraordinario fuera a ocurrir. Pero lo que estaba por suceder, en menos de 30 minutos, se convertiría en una de las fugas más humillantes, inexplicables y polémicas de la historia reciente. Cronología de la fuga. 5 minutos después, Guzmán cambia de canal como cualquier recluso que intenta pasar el tiempo. Más tarde cambia de canal. Pero a las 8:46 de la noche, un sonido seco y constante irrumpe en el ambiente. Es un ruido de construcción. A las 8:46 de la noche, un ruido de construcción, de los que ya se habían revelado aquí en Primero Noticias, interrumpe el audio del programa. Uno que ya se había escuchado antes, pero que nunca había provocado alarma. A pesar de lo claro y repetitivo del sonido, en el centro de monitoreo, a cargo de la Policía Federal, nadie reacciona. Las cámaras siguen grabando, los custodios siguen sentados. El penal continúa operando como si todo estuviera en absoluta calma. El ruido, similar a un martilleo, se repite al menos 4 veces más durante los siguientes minutos, y aún así, nadie parece escucharlo. En el centro de monitoreo todo sigue como si no pasara nada en la celda número 20, a pesar de la repetición de los ruidos. Los monitoristas siguen sentados. En la celda número 20, Guzmán finalmente se levanta. Dobla su cobija, camina con naturalidad. Instantes después, a las 8:51 de la noche con 11 segundos, Guzmán Loera se acerca a la regadera y se escucha un ruido como si cayera a tierra y se moviera una placa. Se aleja, se vuelve a acercar y se escucha una voz indescifrable procedente del agujero. Sin apresurarse, mientras la cámara registra cada paso. A las 8:51 con 11 segundos, el Chapo se dirige hacia la regadera. Y allí, detrás del vapor leve del agua y las sombras de la noche, algo inesperado ocurre. La tierra empieza a ceder, una pequeña placa se mueve, y desde el otro lado se escucha una voz indescifrable, un aviso, una señal, un ya es hora. El Chapo se aleja unos segundos, vuelve, se asoma, confirma. Luego se cambia los zapatos. A las 8:52, con 14 segundos, sin prisa, sin nervios, como quien ya lo tenía todo calculado, Guzmán Loera entra al túnel y desaparece. Centro de monitoreo. Mientras esto ocurre, en la sala de vigilancia nada cambia. Nadie muestra preocupación. Nadie detiene el video. Nadie activa un protocolo. Nadie siquiera se pone de pie. Pasan minutos eternos. No es sino hasta las 9:17 de la noche, 25 minutos después de su desaparición, que varios monitoristas se reúnen frente a 2 pantallas.
Hablan entre ellos, observan algo, pero no muestran alarma. La fuga ya estaba consumada. Las autoridades después calcularían que el túnel tardó alrededor de 15 minutos en ser recorrido por Guzmán y que para el momento en que dieron la alerta, él ya estaba muy lejos. Custodios en alerta. A las 9:18, dos custodios, Juan Ignacio Orozco y Esteban Estrada Ramírez, se dirigen finalmente a la celda. Gritan su apellido, esperando una respuesta que nunca llegará. Revisan desde afuera, se comunican por radio, pero no entran. A las 9:22 se retiran, y desde un pasillo, una voz no identificada lo llama por su nombre. Le dice Don, como solían referirse a él otros internos, pero nadie responde. Los reos de las celdas contiguas comienzan a golpear los barrotes, convencidos de que Guzmán está sufriendo un infarto. Los gritos aumentan, la tensión crece, el caos se extiende sin que nadie entienda realmente qué está pasando. Confirmación de la fuga. A las 9:25 con 56 segundos, un custodio pide abrir por fin la celda. Entra con una lámpara, ilumina la regadera y descubre el agujero. Los golpes continúan durante 3 minutos más mientras se busca confirmar la magnitud del escape. Finalmente, a las 9:29 con 25 segundos, dos personas entran al túnel. Roberto Cruz Bernal, supervisor de custodios, y Emanuel Galicia Conchillos, monitorista de la Policía Federal. Descienden y descubren que el túnel tiene más de 1 kilómetro de longitud, terminando en una construcción en obra negra. Guzmán y sus cómplices habían dejado una traba en la entrada para retrasar cualquier persecución. Los custodios golpean la estructura para romperla, pero ya era demasiado tarde. El código rojo se activa casi 3 horas después de la fuga. 3 horas. ¡Impacto! La fuga del Chapo Guzmán esa noche no fue simplemente una evasión. Con 29 minutos y 25 segundos, casi 40 minutos después de la desaparición del Chapo, que dos personas entran a la celda. De acuerdo con las declaraciones iniciales presentadas aquí en Primero Noticias, son Roberto Cruz Bernal, supervisor de custodios, y Emanuel Galicia Conchillos, uno de los monitoristas de la Policía Federal. Ambos ingresan al agujero mientras los gritos a lo lejos continúan. Otro elemento entra a la celda y permanece en la regadera. Hay un hueco, pero al parecer está tapado el otro extremo. El de la regadera no, pero ya bajaron y está tapado. Una demostración brutal de planificación, de ingeniería y de inteligencia operativa, pero también dejó al descubierto fallas, omisiones y silencios que todavía hoy generan preguntas sin respuesta. ¿Cómo escapa un hombre así? En un penal así, sin que nadie lo note a tiempo. La historia oficial dice que lo lograron por un túnel, pero para muchos, lo verdaderamente profundo fue el silencio. En menos de 30 minutos, el Chapo Guzmán desapareció del penal del Altiplano a través de un túnel de 1 kilómetro, mientras la sala de monitoreo permanecía inactiva. Los custodios tardaron casi media hora en revisar la celda, y el código rojo se activó 3 horas después. Una fuga que aún hoy provoca cuestionamientos sobre complicidad, fallas y omisiones. Descarga de responsabilidad. Este video tiene fines informativos y documentales. La información presentada se basa en registros públicos, testimonios oficiales y material periodístico. No pretende glorificar, promover ni justificar actividades delictivas. Si usted o alguien cercano enfrenta una situación de riesgo, contacte siempre a las autoridades o a profesionales certificados.